Esta hora dice la palabra, principio, el primer capítulo de San Juan, versículo 1. Vamos a ver por qué a veces no le ponemos cuidado a la palabra de Dios. Porque todavía no creemos que la palabra es Dios, y vamos a confirmarlo con la Biblia, porque muchos no sabemos que la palabra es Dios. Nos dice al principio existía la palabra y la palabra era Dios. O sea, la palabra es que me está hablando en este momento. Por eso dice el Evangelio de San Juan capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, no que por medio de Él tengan vida. Palabra bendita de Dios. Queridos hermanos, ¿sabe cuál es la condenación que habemos en este mundo del ser humano? Que no escuchamos la palabra de Dios. No tenemos la vida que trajo Dios hace 2024 años para salvarnos. ¿O eres salvado a la forma de hablar? Pregúntate. ¿Tienes salvación para cuando hablas? No, ¿verdad? Porque tenemos la boca sin control. ¿Y quién te va a dar el control? Es Dios en el Espíritu Santo, para detener la boca, para no matar a aquella misma persona que tienes al lado, que dices que la ama. Puede ser la esposa, el esposo. Esa es la condenación que la palabra dice. El que cree, esa es la salvación que vino Dios para hoy. El que no cree está condenado. Pero la gente no tiene paz, no tiene amor, hay iras, hay coraje, no tiene paz para tener la paciencia. Pero el Señor en esta mañana nos habla claramente que Él vino a salvarnos, es nuestro Señor Jesucristo, Dios. Dios que fue tan bueno, dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Para el que crea, da más. Mal que no cree, dice, ya está condenado. Que no cree en Dios se va a dar cuenta que camina sin Dios está condenado, porque vive en un mundo aprecurado, un mundo de preocupación, de espanto, de miedo, de envidia, de mentira, de chisme, de odio. Así vive el mundo, ¿verdad? Así vive sin Dios. Vive un mundo en mentira, un mundo de falsedad, presentando lo que no es, de engaño a uno mismo. Pero el Señor nos habla en esta mañana que Él es el que vino a salvarnos. Él vino, Dios, a hacerse uno en nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, para que cree tenga vida eterna. Porque dice, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, no para que en Jesucristo tú seas salvado. Y todavía no somos salvados porque todavía caminamos sin Dios. ¿Sabe cuál es la salvación? Muchos no sabemos porque no conocemos a Dios. La salvación es que puedas detener tu boca para ya no ofender a aquel mismo ser querido que tienes al lado. Esa es la salvación de Dios. No te lo digo por ti, te lo digo por mí. Cuando yo vivía sin Dios, mi pobre mujer la mataba con mi boca, mis malas acciones. Y yo sé que el mundo es así sin Dios. Pero el Espíritu Santo es que nos hace poder detener la lengua para no maltratar a aquella persona. 8 años que mi boca no esté hablando palabras sin respeto a aquella misma mujer que me ha dado Dios como esposa, mucho menos a la demás gente. Cómo hablamos en los trabajos, cómo hablamos en nuestra casa, cuál es el vocabulario que agarramos, el de Dios o el del diablo. Porque es el diablo que usa nada más, no usa como le da la gana a él. Pero Dios, tanto fue el amor de Dios que hace 2024 años que vino Dios a salvarnos, vino a hacerse Dios uno de nosotros, para el que cree en Él tenga vida, porque dice la palabra bendita que Dios no vino al mundo a condenarlo, no que para que se salve por medio de Él, de Cristo Jesús. La salvación, ¿sabes cuál es la salvación? Muchos dicen que cuando se muera, la salvación es aquí de tu misma boca, dominio propio que te lo da el Espíritu Santo para no matar a aquella misma mujer que tienes al lado, mi esposo. Esa es la salvación, dice el que cree. Más el que no cree, dice, está condenado. ¿Por qué dice la palabra de Dios que está condenado? Porque vamos a ver palabras sueltas, palabras del diablo que usamos, pero no las de Dios. Porque si camináramos en Jesucristo,
entonces actuaríamos como Él. Pero como no caminamos con Jesucristo, actuamos como el demonio. ¿Sí? Las malas acciones, hay envidia, hay odio, buscando un Dios que es mi Dios. ¿Cuántos dioses tenemos? Dios es un solo. Cuando la palabra se cumple en nosotros, como se cumplió en aquella mujer que nos trajo aquel Dios en cuerpo y alma en el Espíritu Santo, se cumple en nosotros. Vamos a llevar a Dios a través solamente del Espíritu Santo, porque Dios no es solo para mí, Dios es para el mundo. Pero dijo, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Por eso que la palabra de Dios en esta mañana nos explica claramente que Dios vino a salvar a su mundo, a sus hijos, pero no a condenarlos. Pero no vivimos todavía salvados, no vivimos en la gracia de Dios, vivimos caminando en este mundo en odio, unos con los otros, en envidia, en mentira, en engaño. Conoce a Jesús. Él es el que te vino a salvar hace 2024 años. Aquel Dios de Mamita María, aquella mujer que nos trajo a Dios. Hay que amarla y respetar a esa mujer, porque nadie es como ella. Te trajo a Dios en cuerpo y alma en el Espíritu Santo. Aquel Dios que nadie lo conocía, vino a hacerse humano por ti y por mí en Jesucristo, siendo Dios Hijo, y el mismo Dios Padre que nos envía el Espíritu Santo, siendo Dios Hijo que nos juzga día tras día. Un Dios de muertos y vivos. Cuando estamos muertos en el pecado, pues no vamos a poder entender la Sagrada Escritura. No vamos a poder escuchar la palabra de Dios por mucho que nos hable. Pero si en esta mañana te agarra, en esta tarde te agarra la palabra para ti, Dios va a cambiar tu vida. Porque es el único que puede cambiar tu mentalidad. El único que puede cambiar tu corazón es Dios. Siendo Hijo Jesucristo, es el Dios, que el Dios Padre que nadie lo conocía. Por amor, pues dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, que Él decidió venir como Hijo, el Dios Padre, a hacerse tres. En la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cuando te llena Dios en Jesucristo de su Espíritu, no hay frontera, no hay ejército que te pueda detener. Cuando en tu vida haya ríos de agua viva, o que haya esos ríos que broten del Espíritu Santo, donde nadie te puede detener para hablar lo grande que es Dios, lo grande, el inmenso amor de Dios que vino a salvarnos. Por eso, queridos hermanos, aprendamos de esta mujer que nos trajo a Dios, que dijo ella, que se cumple en mí según tu palabra. Y cuando la palabra de Dios se cumple en nosotros, vamos a llevar a Dios también. Tenemos que aprender de esta mujer que nos trajo a Dios en cuerpo y alma en el Espíritu Santo. Por eso nadie es como la Virgen María. Ella es el ejemplo para poder conocer a Dios. Ella es el ejemplo que nos trajo aquel Dios que nadie lo conocía, y los trajo al Dios Padre, y los trajo al Dios Hijo, y los trajo al Dios Espíritu, que va a dar testimonio de tu vida cuando tú y yo amamos a Dios, cuando tú y yo conocemos a Dios a través de su palabra. Queridos hermanos, que esta palabra de Dios nos ayude en esta tarde a poder cambiar, a poder sentir el amor que Dios trajo en nosotros, porque Dios es amor y Dios vino a salvarnos. Así que la salvación no es cuando te mueras, es aquí, a la forma de hablar, tu forma de mirar, tu forma de pensar y actuar diariamente. Esa es la salvación de Dios. No esperes que cuando te mueras, si vas haciendo todo el daño, el odio en esta vida, no vas a salvarte cuando llegues allá con Él. Aquí es que vas a comenzar primeramente a ser salvado en esta vida. Y salvado es cuando el Espíritu Santo te hace morder la lengua para ya no matar a aquel mismo ser querido que tenemos al lado. Eso es Dios, esa es la sabiduría de Dios, esa es la salvación de Dios que se vive cuando tú y yo amamos y honramos a Dios. Que Dios te bendiga, Dios nos ama. Por eso dice la palabra bendita de Dios: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que crea nada más
sea salvado y el que no cree sea condenado. Escuchen bien. Pero más que el mundo están condenados. ¿Sabe por qué? Por no creer en Dios. Aquí en este mismo lugar una persona se reía hace como unos 6 meses atrás y me sacó hasta allá. Y se reía porque decía que Dios no existía. ¿Y sabe lo que le pasó al mismo instante? Lo agarró la policía. Una persona enmascarada, alguien lo vio tal vez que estaba aquí trabajando. ¿Se recuerda? ¿Y sabe lo que le pasó? 2 semanas preso. Y cuando me encontró al mes por allá por la Brook Avenue, llorando que orara por él. Que en la cárcel le fue a hablar Dios y le dijo: pídele perdón a mi hijo que predicaba mi palabra. Este hombre llegó llorando. Y aquí me sacó él, enmascarado, porque él decía que Dios no existía. Y permitió que lo metiera preso a la policía el mismo instante. Y 2 semanas preso, allá le fue a hablar Dios. Para que veamos que Dios es real, testimonio grande. Aquí lo tengo a él para tener la evidencia. Con Dios no se meta. Por Dios, tú y yo despertamos esta mañana. Por tú y yo podemos despertarnos en esta mañana. Démosle gracias a Dios. Aquel Dios que tuvo la misericordia de dejarlo despertar. Por eso dice la palabra bendita de Dios: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que crea en Él tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, no que el mundo se salve por medio de Él. La salvación en Cristo Jesús, cuando permite que camine contigo. Salvación de tus actuaciones diariamente, la forma de hablar, de comportarte. Cuando Jesús camina contigo nos educa, pero sin Jesús el diablo nos acaba. Nos hace como Él, hablar mal, juzgar mal, mirar mal, envidiar, odiar. Eso es lo que hace el diablo. Pero que camina con Jesús nos enseña a amar, nos enseña a respetar, nos enseña a poder tú y yo vivir esa vida que hace 2024 años nos trajo. ¿Y sabes cuál es la vida en Jesús? Que te quita el miedo de la muerte. Y mira, en ti ya no hay odio, no que hay amor. En ti ya no hay preocupación, no que hay admiración del poder de Dios. Eso es lo que hace Dios. Es lo que hace Dios en nosotros. Así que esta palabra en esta tarde nos ayude. Tanto fue el amor de Dios que entregó a su Hijo para salvarnos. Pero dice, más el que cree, y el que no cree ya está condenado. La condenación, ¿saben que existe? La condenación es de que nosotros vivimos en este mundo sin temor, sin respeto uno a los otros. Esa es la condenación. Por la salvación, el que vive y vive la vida en la gracia y el amor de Dios. Esta palabra de Dios nos ayude a caminar en Cristo Jesús, porque Él es el camino. Y Él es la vida, Él es la verdad que te enseña a vivir la verdad, Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, tanto el amor de Dios que vino a salvarnos. ¿Y quién nos trajo a Dios? Yo siempre digo, aquella mujer que dijo que se cumple en mí según tu palabra. Y cuando la palabra de Dios se cumple en nosotros, vamos a llevar a Dios. Y a Dios lo vamos a llevar como la Virgen María. Pero ella nos ganó. Porque ella nos trajo en cuerpo y alma a nuestro Señor, al Dios del universo. A través del Espíritu Santo, tú y yo vamos a poder hablar de Dios, la grandeza. Aquel Dios que vino en espíritu, vino en Hijo, el Dios Padre, a este mundo a salvarnos. Pero dice, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien cree en Él tenga vida eterna. Porque Dios no vino al mundo a condenarlo, no que a salvarlo. Y vivimos condenados los que estamos sin Él. Vivimos salvados los que estamos con Jesús, que permitimos que en nuestro diario camine con nosotros, en el trabajo, en la casa, en todas partes. Si Jesús camina con nosotros, vamos a ser salvados de toda la maldad que el diablo nos tiene. Pero si Él no permitimos que camine con nosotros, el diablo nos hace caminar con Él, nos hace hablar como Él, nos hace actuar como Él, como demonios, pero no porque caminamos con Jesús. Cuando caminamos con Jesús, vamos a caminar en la gracia y el amor de Dios. Que esta palabra de Dios nos ayude en esta tarde a comenzar a ser hijos auténticos de Dios, porque Dios nos ama a todos. Dios vino a salvarnos hace 2024 años. Aquel Dios que nadie lo conocía, pero esta mujer valiente dijo, que se cumple en mí según tu palabra. Nos trajo a Dios en cuerpo y alma en el Espíritu Santo.
La Virgen María, nadie es como ella. Hay que amar y aprender de ella, que tú y yo podemos llevar a Dios también a través del Espíritu Santo. Por eso, la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, vino a vivir como humano, como hijo en Jesucristo. Ese es el Dios de Mamita María, el Dios que por ti y por mí vino a salvarnos hace 2024 años, a decidir a vivir humano, a sentir y a vivir lo que tú sientes, a sufrir, incluso a dar la vida por ti y por mí, para que conociéramos y tengamos vida. Dios, ya, gracias. Jesús. Only the believe God. Yeah, only free. Only with free. That's right. He's alive. Él dice, hola el que cree en Dios, dice el He's the Señor. only thing that will set us free. Yeah, That's it. you're right, yeah. Everything else is Diablo. El diablo, you're right, yeah, Yes, you're right. yes, You're my right. friend. Yes, I know. Por eso dice, My eyes are open. no, it's good. No más. No más manteca. No más, no más panico. droga, más perico, no más prostitución, no más robo, Yeah, no no más más. envidia, así. No más pistola in my Yeah. waistband. You see? Yeah. You're right, yeah, you're right. I know that. I know. Él está hablando, sí. El que conoce a Dios cambia la vida completamente. Cambia la mentalidad, cambia el corazón. Ya no hay odio, hay amor. He has sent me help Hay 100 respeto. times. Yeah. 100 times he sent me help. Yo sé. Él está hablando la verdad. Solamente Dios puede cambiar la vida, hermano. No hay nadie en esta vida, solamente Dios te cambia, solo Dios te transforma, solo Dios puede cambiar esa mentalidad, ese corazón que odia, solo el poder de Dios. Por eso el Señor nos habla, por eso tenemos que llevar a ese Dios que es grande y poderoso. Tenemos que llevarlo donde sus hijos lo necesitan, donde está sufriendo, donde el diablo los tiene sufriendo. Pero el Señor te está hablando, te está diciendo que dejes esa droga, que dejes ese alcohol, que dejes ese perico. El Señor te está hablando. Él no quiere que tú sufras, Él quiere que tú goces. ¿Quién es Él? Él no quiere que el diablo te destruya. Él te viene a hablar. Él te está hablando a ti en este momento. Dios que tanto te amó, que vino a salvarte. Pero más el que cree, dice, y el que no cree ya está condenado. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros en esta tarde. La palabra de Dios nos dice, Él es amor. Él te ama. Es un Dios que vino a salvarnos hace 2024 años. Aquel Dios que nadie lo conocía, pero aquella mujer que dijo que se cumple en mí según tu palabra. Aquel Dios que es amor, que es Espíritu Santo, que nos vino a dar salvación en nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra de Dios nos ayude en esta tarde a poder entender de este Dios que es grande y misericordioso, que hace 2024 años vino a salvarlo de todo lo que nos pone el diablo, de todos los vicios que nos pone. Dios es amor. Solo Dios te puede cambiar. Solo Dios te puede hacer nuevo. Solo Dios te puede cambiar ese vicio, esa droga donde andas. Y esta palabra de Dios, ya no puedo hablar, ya me puse fónico de gritar el poder de esa gracia de Dios. Este Dios que es grande y poderoso, aquel Dios que vino a salvarnos hace 2024 años. ¿Sabes cuál es la salvación? De tu mente y tu corazón. Esa mente que se te va el sueño, que no duermes, Jesucristo te hace descansar en la paz. Esa mente que no haya puesto, Jesucristo te hace hacerte esa mente en la paz. Solo a eso vino Él. A eso vino a salvarnos hace 2024 años. Dios, por aquella mujer que vino y dijo que se cumple en mí según tu palabra. Cuando leemos este libro sagrado, que es la palabra de Dios, Señor, nos cambia la forma de pensar y de actuar. Nuestro corazón sí odia. A veces odiamos al mismo padre, la madre, pero eso es el diablo. Dios, Jesucristo siendo hombre, vino a salvarnos hace 2024 años. Que esta palabra de Dios nos ayude a poder entender y capacitar que el Dios de Mamita María, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pueda entrar en cada uno de nosotros en esta tarde.
aquel Dios que vino a salvarnos. Tanto fue el amor de Dios que vino a salvarlos. Aquel que cree en Él, dice, está salvado. Más el que no cree ya está condenado. Y la condenación es la forma de hablar, de mirar, que no hay perdón, hay odio, hay envidia. Esa es la condenación del ser humano. Pero el que está salvado en Cristo Jesús vive y tiene una forma de hablar, tiene una forma de pensar y actuar, porque mira el bien en vez de ver el mal en otras personas. Que Dios te bendiga. Dios nos ama. Miremos el bien caminando en Jesús. Caminar con Dios es honrando a Dios. Caminar con Dios haciendo el bien y dejando de hacer el mal. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros. Te decimos, Madrecita Santa, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que sea la gloria del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Manuel González, compartiendo la palabra de Dios desde aquí de la 149 y tercera avenida, a todos los hijos de Dios, que el diablo los está haciendo de hijos de Él, por no caminar, por no mostrar a Dios, por no hablar de Dios en la calle. Solo queremos hablar en los templos, tenemos que hablar en las calles, donde está el enfermo, donde el diablo se lo está ganando. ¿Qué cosa es esa? Que decimos que conocemos a Dios y no queremos llevar a Dios, donde el mundo lo necesita. Ya al templo ya vienen echacados, enfermos a buscar de Dios. Aquí afuera en la calle lo necesita Dios, donde la gente no quiere conocer a Dios. Aquí es que necesita la palabra de Dios, donde el mundo no quiere conocer a Dios. En la calle, en los trenes, en todas partes tenemos que llevar a aquel Dios que decimos los grandes en el templo, que conocemos, pues traerlo afuera, donde el diablo se está ganando las almas, los hijos de Dios. Aquí te necesita Dios, tú que eres un gran pastor, aquí muestra a Dios al mundo, aquí lo necesita, que el mundo no quiere saber de Dios, pues hay que traérselo a la calle también a aquel Dios que es grande y misericordioso, que te dejó despertar esta mañana, aquel Dios soberano, el dueño de Nueva York, el dueño de tu vida, el que es grande, el Dios de Mamita María. Dios te ama, I love you. Así que esta palabra de Dios nos ayude a poder cambiar nuestra vida, comenzar a ser hijos auténticos y leales de Dios. Hasta la próxima, tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Manuel González, compartiendo desde aquí el Bronx 149, la bendita palabra de Dios. Hasta la próxima.